vas a pescar y no hay anchoveta. Entonces, apenas haces esas 3 preguntas, tienes a los pescadores, a todos los comelones de chifles que andan caminando por Piura y a los agroexportadores preguntándote qué cosa está pasando, por qué me asustas, qué viene. Y en ese momento generamos la reacción de las autoridades, que vieron una presión y una necesidad de la gente que le pedía una respuesta ante estas interrogantes. Esta medida nos permitió incorporar en esta vorágine del cambio climático a las autoridades y a la población. Este tipo de actividades son muy importantes para el involucramiento real y la sostenibilidad. Hemos logrado con esto que luego hayan programas que se vengan desarrollando ya sin la presencia de ninguno de nosotros, sin el ministerio, sin nosotros. Hay ONGs locales, hay además poblaciones, grupos, municipalidades, proyectos especiales dentro de los gobiernos regionales que ya incorporan temas de cambio climático. Entonces, esta misma experiencia hemos querido replicarla en otros lugares. Bien. A través de la segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático, que es un proyecto financiado por el GEF y que trabajamos junto con el PNUD, hemos estructurado un proyecto que tiene evaluaciones de vulnerabilidad y adaptación, esta vez para otras cuencas. Tenemos la cuenca de Alto Mayo y la cuenca del Río Santa como cuencas principales. Pero además empezamos a pensar que no solamente deberíamos hablar de lugares específicos, sino también de los sectores productivos, y es ahí donde empezamos a hacer evaluaciones de la vulnerabilidad de algunos sectores claves, como el sector agrario, por ejemplo, pero a nivel de todo el Perú. Y con el Ministerio de Agricultura empezamos a desarrollar inventarios primero de lo que había pasado a través de los años y cuáles eran los cultivos más vulnerables al cambio climático, cuáles eran los cultivos más vulnerables a los cambios de clima extremos y a las variaciones en temperatura. Hemos incluso empezado a desarrollar siguiendo los modelos que se han trabajado con el CENAMI, hemos empezado a desarrollar identificar algunos nuevos ámbitos de intervención de vectores de plagas para algunas de los cultivos que antes no estaban en algunas zonas y ahora están llegando, lo que tiene que llevar y ir de la mano con un programa dentro del Ministerio de Agricultura de atender esas zonas con formas de evitar este tipo de plagas o hacer cambios de cultivos paulatinos. Entonces, hemos logrado involucrar a los sectores en este cambio, hemos logrado involucrar a los sectores en identificar cuáles van a ser sus propias medidas de adaptación. Estamos en el proceso ahora. Tenemos también las evaluaciones de vulnerabilidad en algunos ecosistemas frágiles importantes, como por ejemplo las zonas de humedales. Y tenemos un tema bastante importante, que es al convencer al Ministerio de Economía y Finanzas que realmente es importante incorporar la variable de cambio climático dentro del presupuesto público. Para esto estamos trabajando junto con el Ministerio de Economía, porque eso de hacerles el trabajo y contarles no funciona. Ellos están siendo parte de este proyecto y con ellos estamos desarrollando medidas para incorporar la variable de cambio climático en el marco del SNIP, es decir, que proyectos que involucren a la adaptación al cambio climático puedan aplicar el SNIP, que no podían antes, y la redistribución del presupuesto, pensando un poco en cuánto más te va a costar el mantenimiento de tus obras de infraestructura, cuánto más te va a costar todos esos bloqueos de carreteras por avenidas debido a como decía Ricardo, a este momento donde va a empezar a haber agua en exceso y donde las zonas que no estaban preparadas para cargar tanta agua las van a tener. Entonces todos estos conceptos se están incorporando poco a poco dentro de los funcionarios del Ministerio de Economía para que sean un poco más flexibles al momento de la asignación del presupuesto público y nos permitan trabajar en medidas concretas de adaptación. Siguiente. Siguiente. Estamos haciendo iniciativas de adaptación ¿en qué cuencas? Sí, pasa un poquito. En Selva Alta, en Alto Mayo, en la cuenca del Santa, en la zona de Piura, en la cuenca del Mantaro, en la cuenca del Urubamba, y ahora venimos desarrollando un proyecto que comentaba Ricardo
para trabajar en las cuencas en Cusco y en Apurímac. ¿Qué se viene? Se viene el proyecto de adaptación del que Ricardo acaba de hablar, que tiene 3 componentes principales. Uno, el diseño de medidas de adaptación, que va a ser de utilidad para siempre mantener la Estrategia Nacional de Adaptación actualizada y además para apoyar el desarrollo de las estrategias de adaptación locales. Tenemos también el otro componente, que es la implementación de medidas piloto de adaptación, que es ya en el terreno, y el tercer componente, que es el monitoreo de retroceso glaciar. Siguiente. Tenemos otro proyecto, que es el Programa de Adaptación al Cambio Climático, que este es con apoyo de la cooperación suiza, que tiene como propósito apoyarnos, ayudarnos a ayudar a la adaptación, a diferentes poblaciones a adaptarse. Este proyecto es bastante importante desde cómo ha sido concebido. No es un proyecto nacional que trata de solucionar la problemática local, sino que todo lo contrario, es un proyecto en el cual se ha empoderado a los gobiernos regionales para que ellos trabajen con los gobiernos locales más vulnerables de la región y juntos identifiquen cuáles son sus medidas y qué es lo que quieren hacer en cada zona. Entonces, desde el diseño del proyecto se ha integrado a las autoridades regionales y a las autoridades locales para tomar medidas de adaptación que permanezcan en el tiempo. Entonces, este proyecto tiene primero un componente importante de conocer la vulnerabilidad y darla a conocer, que los demás también sepan qué significa ser vulnerable. Como decía Ricardo, siempre hay problemas de comunicación, no necesariamente los términos que usamos nosotros a la hora de trabajar en el terreno son exactamente los mismos. Monitorear e informar, hacer monitoreos de lo que va pasando, informar a los diferentes actores a nivel local y a nivel regional para que empiecen a tomar medidas concretas de poder adaptarse. Si es que tenemos algún problema o vemos que están ocurriendo cambios significativos en, por ejemplo, cultivos, podemos ir avisando a priori para que el siguiente año o en la siguiente cosecha no empecemos con los mismos cultivos y ya sabemos que vamos a tener las mismas plagas. Entonces es un poco el monitoreo constante y la participación activa de los gobiernos locales, el gobierno regional y los sectores. ¿Sí? Lo que también se viene es la identificación del impacto potencial y posibles medidas de adaptación al cambio climático en la agricultura bajo riego. En realidad este programa, que tiene un nombre larguísimo, básicamente lo que quiere decir es ayudar a las comunidades, ayudar a la gente a determinar primero cuál es el impacto en la agricultura, a los gobiernos regionales, cuál es el impacto en la agricultura y cuáles pueden ser zonas hacia donde van a migrar. Segundo, la selección de medidas de adaptación a priorizar, pero que van muy de la mano o estrechamente relacionados con mejorar sistemas de riego. Este programa está bastante enfocado a identificar medidas en zonas o temas relacionados con agricultura, pero con medidas de mejoramiento de sistemas de riego.